Esto es Meet the Hackers. Señoras y señores, estamos acá con el señor Claudio Caracholo. Clau, ¿cómo andás? Hola Fede, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. ¿Y vos? Bien, todo bien, muchas gracias. Re contento de tenerte acá por todo lo que representa el hecho de que para mí estés acá, estemos charlando un rato, más allá de que las conversaciones pueden ser en cualquier momento, pero las conversaciones grabadas tienen lo suyo. Así que tengo muchas ganas de charlar con vos y a verte me gustaría que la gente te conozca. Me encantaría que todos vieran lo mismo que yo veo, pero eso va a costar un poco. Así que quiero arrancar con una pregunta bien amplia, que sé que seguramente ahí tiene mucho para contar, que es ¿cuándo te enteraste que seguridad era algo que lo que te podías dedicar y que era, no sé si era que te diste cuenta que era lo tuyo, pero que cuando empezaste a darte cuenta que había algo ahí que querías seguir Que me haciendo doble llamaba, que clic me y llamaba la meterte? atención. Sí, a full. Bueno, yo ¿Cuándo fue? siempre cuento una parte que es que yo arranqué a trabajar desde muy chico, pero muchas cosas. Pasé por edición de video, por electrónica, por carpintería, por imprenta, ¿no? Fui pasando por muchas cosas muy distintas, hasta que caí en un taller mecánico. Y en un taller mecánico, como venía del ámbito de la electrónica y demás, lo que tenía que hacer era reversear las primeras computadoras que venían en los autos para poder ponerle un turbo a los autos y que anden más rápido, digamos, ¿no? Esa era un poco mi función. Yo de mecánica sabía poco, me gusta todavía, me gusta mucho la mecánica, pero no sé tanto. Y el del taller no sabía mucho de electrónica, entonces lo que hicimos fue combinarnos. Y claro, en esa época las compus venían con los chips quemados, con ácido, para que vos no sepas qué eran. Entonces había que empezar reverseando de la electrónica para entender qué es lo que hacía y qué tenías que modificar para que el turbo AC te consuma bien y demás, ¿no? Y ese fue como lo que a mí me despertó la curiosidad de ir un paso más, digamos, ¿no? Salir del manual, que era como venía trabajando hasta ese momento. Hasta ese momento yo tenía la hoja de datos o el manualcito de datos, e iba a buscar la referencia y reemplazaba la pieza que decía que había que reemplazar. Y ahí no lo podía hacer. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Después, por suerte, me acerqué a las computadoras y ya este bicho de querer mirar siempre un poco más me quedó y lo fui ¿De cuándo llevando estamos hace mucho. hablando? ¿De qué edad, qué año? Te voy a ponernos en contexto porque la gente Y acá no yo sabe estaba en eso. el taller mecánico entre los 10 y poco más de los 17 hasta los 19 más o menos, y fue Qué hace bueno. mucho. Qué bueno. Esa parte no la Fue revelamos, no importa. fue hace mucho, fue hace mucho. Qué loco, buenísimo. Y después, ya pensaste que por ahí podías seguir un poco más. ¿Y cuál fue el próximo paso? Cuando dijiste, bueno, ahora Bueno, me voy a hacer algo con pensá que en eso. esa época no se hablaba de seguridad, o sea que no es que en Claro, realidad yo dije, esto es seguridad y me voy para acá, digo, no, claro. esto no nada que ver. De hecho, a partir de ahí entré a trabajar en una empresa que justamente era de un profesor mío de teoría de los circuitos, y entré a trabajar en esa empresa y tenía que trabajar en la parte de redes de computadoras y yo no sabía nada de redes de computadoras porque era nuevo para mí, o sea, no era común tener una red en tu casa, digamos, ¿no? Mm, En esos años. claro. Y empecé ahí, época NT, así que Windows NT. Empecé a meterme en la parte de redes y lo que me gustaba era hacer bromas a mis compañeros, ¿no? Era poder, no sé, mandar mensajes ocultos, sacarle las contraseñas o desbloquear algo y no sé, no sé, ponía conexiones remotas con modem, digamos, en esa época en los routers, digamos que eran routers Cisco de los 1900, ponerle conexiones remotas para poder acceder y modificarlos y después que hacerle broma a mis compañeros cuando entraban y las configuraciones. Pero bueno, eran juegos, no era otra cosa, era Claro. jugar con tecnología, digamos, ¿no? Con los años, bastantes años después, me tocó que me hagan una auditoría de seguridad. Me hicieron el primer test de intrusión dentro de la organización y ahí dije, esto me encanta, dijo, esto quiero hacer Qué yo. Y ahí loco. me empecé a meter cada vez más y tuve la suerte, bueno, me metí en algún curso que eran muy pocos los que se daban en esa época. Y después meter mano, y claro, estaba en una época en donde no tenías muchos controles, podías meter mano, digamos, ¿no? Claro. Dentro de la organización porque no había conciencia real de esto. De Ujú. hecho, en la empresa en la que yo trabajaba, que era una petrolera, no había área de seguridad. No Claro, existía. claro. Claro, claro. ¿No? Y ahí, ¿te acordás quién era incluso la consultora, algo de eso, la que te hizo el primer pentest? ¿Te acordás de esa gente? ¿Tenés en cuenta quién La era? consultora que la hizo exactamente no, pero la persona que lo hizo sí y que fue mi instructor, digamos así, Mirá, que hace muchos años que eso, ay, se me fue el apellido, Oscar Moreira, mirá ¿sí? vos, qué Hace loco. muchos, muchos, muchos años. Mirá. Y él fue fue mi instructor, fue el que me contó un poco
cómo, no sé, cómo snifear la red y escuchar las Claro, comunicaciones o ver cómo pasaban password en texto plano de los FTP. Esa época, estamos hablando, ¿no? claro, Esa claro, época, hace muchos totalmente. años. Y después Eh, te copaste con el data center y cómo seguiste ahí en... bueno, después de eso, después de que me dio un informe de casi 300 hojas de las cosas que estábamos haciendo mal en el equipo de redes, muy aburrido el informe, pero muy bueno lo que estaba haciendo. Después quise hacer todo yo esas pruebas. Entonces empecé a investigar, a descargar herramientas, a meterme en foros, bueno, mucho IRC en esa época, entonces a tratar de encontrar material. Había mucho oscurantismo en esa época, vos te acordarás, pero Ujú. había mucho oscurantismo, entonces era muy difícil encontrar cosas, pero bueno, se encontraban grupos y después, por suerte, siempre tenías un grupo de amigos donde podías compartir y hacer pruebas. Y la ventaja de tener un data center donde probar, eso valía oro. Totalmente, totalmente. No, buenísimo. Y aparte me encanta porque lo conectaste ya desde el principio. Esto me fascina porque empiezo a encontrar como puntos en común entre las historias y eso me parece genial que muchos lo encuentran por el lado lúdico. Y porque la realidad es que si no te divertís con estas cosas, tipo, es complicado, no te vas a meter en cosas tan difíciles si no hay algo que realmente te motive y te traccione, tipo que te cague de risa, que las bromas, que no sé cuánto. El aprender viene con eso a veces y está buenísimo, ¿no? Y yo hace más de 20 y pico de años que estoy en esto y me sigo divirtiendo. O sea, yo la paso bien. A mí me encanta hacer lo que hago y me divierte, me motiva. O sea, creo que no podría estar haciéndolo si no me gustara, digamos, ¿no? Porque uno le dedica muchas horas también a todo esto. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces para Denise, estábamos ahí, te habías recibido tu primer test de intrusión, te dijiste que creo que esto lo puedo hacer, vamos a empezar a hacerlo, ¿y cómo seguiste de ahí? Vamos a empezar a hacerlo. Bueno, yo intentaba hacerlo dentro de la organización. Es muy difícil cuando estás dentro de la empresa Claro, lograr cambios. Yo llegué en ese lugar, terminé como responsable de infraestructura, de telecomunicaciones, del data center y demás. Pero claro, me dijeron también te haces cargo de seguridad, pero era yo solo haciendo lo mismo. O sea, yo de un lado claro, implementaba, el otro corregía, era medio raro. claro. Y por ese entonces Ezequiel Salis, digamos, un amigo, me insistía mucho que vaya a trabajar con él. Él trabajaba en una consultora de seguridad. Ya todos, nadie lo nombró, pero todos dijeron, todos la referenciaron, todos los que estuvieron. Y que fue Imagínate, una de las, claro, Javi, Cris, o sea, todos las sí, referenciaron, pero sí, nadie la todos nombró. pasamos por ahí, todos pasamos por ahí, sí, sí, sí. De hecho, trabajé con todos ellos, trabajé con Javi, Claro. con Gris, con eso. Bueno, así que lo llamé y le dije, che, porque yo le decía siempre que no, porque la verdad que estaba bien en donde estaba. Pero un día me vi en mi empresa, bueno, en mi empresa, en la empresa en la que trabajaba, ojalá, ¿no? Pero no, no era mía. Me vi pasándole reportes al CEO en Excel y que el CEO me esté pidiendo que le cambie las columnas de color al Excel y dije, yo esto no es para mí. Esto, no, no, no. Y él me decía, sí, está muy bien el informe, pero esto me lo puedes pintar de otro color. Y yo decía, no, ¿qué hago haciendo esto? Y dije, no, me voy. Y lo llamé a ese, le dije, mira, ese, ¿todavía hay lugar allá? Me dijo, sí, somos poquitos. Cuando yo entré eran muy poquitos, digamos, ¿no? Después fuimos un montón, pero... Y me pasé ganando menos, o sea, me pasé a un ámbito desconocido, vamos, a viajar un montón, digamos, también. Pero ahí aprendí mucho, realmente cuando vas viendo distintas infraestructuras, distintos clientes y demás, aprendí un montón, me encontré con gente muy copada, con gente que tenía ganas de compartir. Después se sumaron al equipo y pude trabajar con muchos de los que mencionaste, como Chris y demás. Y bueno, después con ese particularmente y con Marcelo, que era otra persona que también estaba en la misma consultora, nos abrimos, pusimos nuestra consultora, que fue Root Secure, estuvimos ahí un par de años. Y en Ruta abrimos una oficina en Ecuador. La verdad que los estábamos divirtiendo mucho trabajando. Hicimos muchas cosas muy lindas, hasta incluso certificar una norma, ¿no? Que eso, que esto es un proceso de desafío, digamos, ¿no? Esta Totalmente, parte totalmente. auspiciada para Paula, digamos, que a Paula le gusta la parte de normas To- y procesos, Totalmente. ¿no? Ya estuvo por acá. Por eso, por eso. Pero bueno, certificamos que también tiene un desafío bastante particular, porque una vez piensa que hace todo bien, pero cuando tenés que demostrarlo, Y conocer a tus verdaderos socios ahí, en ese punto ahí conocer a tus verdaderos socios. ahí conoces todo, ahí conoces todo. Conoces verdaderamente lo que haces vos, tu empresa, tus socios, conoces todo. También cómo te miden los clientes y demás, ¿no? Fue interesante, fue un proceso interesante. Y en el 2013, sí, en 2013, Chema Alonso estaba armando en España le habían comprado su empresa hacía unos meses, en abril del 2013 le compraron su empresa,
que era Informática 64, montó Eleven Paths y para la ECO de ese año, o sea, de hecho se anunció en la ECO mi ingreso a Eleven Paths, fue mi primer día de trabajo en la empresa, o sea, Chema me pidió si me podía unir, y yo lo hablé con mis socios porque para mí era una oportunidad muy grande, porque Chema estaba armando un equipo muy Dream Team, ¿no? Entonces lo había llamado Sergio de los Santos, Apalaco, lo había llamado David Barroso, eran todas personas que yo admiraba mucho y que quería trabajar con ellos. Así que lo hablé con mis socios, me dijeron sí, ok, ningún problema, y bueno, ahí me fui a trabajar con Eleven Path, que estuve hasta hace un mes atrás, Increíble. durante 8 años. Increíble, un historial tremendo. Y ahora, ¿para qué industria te pasaste? Contanos un poco a qué industria te pasaste. Bueno, ahora estoy un poco repartido, digamos, porque estoy trabajando, me pasé, hice un movimiento muy extraño, y de venir de trabajar en consultoras de seguridad y específicamente bien metido en temas de seguridad y de investigación, me pasé a trabajar en dos áreas, en investigación, en una en investigación y en otra en la parte de protección de datos. Así que me pasé al agro, a trabajar, estoy como CDO en Auraban, que es una empresa es una agrotech, es una startup que nació en Argentina para meter tecnología en el mundo del agro. Y mi otra función, estoy como director de innovación y talento en el Centro de Ciberseguridad Industrial. Qué bueno, Así que bien espectacular. dedicado a la parte industrial. Y en la parte de innovación me copa porque primero, bueno, tengo una responsabilidad que tiene que ver con datos, pero además mucho también relacionado con la parte de industria en el campo, digamos, ¿no? Con maquinaria y demás. Totalmente. Así que, Sí, sí, sí. Y aparte bien el electrónico le gusta hacer esas cosas, sí, sí, a meterse mí ahí me en eso. encanta. A mí A yo podría full. mezclar mis pasiones y la verdad que estoy contentísimo. A full, a full. Che, contame un poco cómo fue las distintas experiencias o el tipo de experiencia que se tiene en una empresa, más allá del tema de los Excel, que lo tenemos claro, versus cuando uno está en consultoría. O sea, qué tipo de experiencia o qué tipo incluso técnica y no técnica, hay de diferencia y qué se aprende en cada lugar según vos que estuviste en varios lugares varias veces. Bueno, yo tuve la suerte de dar la vuelta, ¿no? Porque estuve del Claro. lado de cliente, de proveedor, de consultor, después de investigador y nada más. Entonces, la verdad que en eso tuve mucha suerte porque pude aprovechar un poco cada lado. Yo creo que todas me gustaron, la verdad que no tengo quejas de ninguna, digamos. Creo que hay momentos en los que uno se siente mejor en un determinado lugar que en otro. Eh, y esos momentos van pasando por un montón de situaciones, por lo que vas aprendiendo, por las presiones que tenés externas, internas y demás, ¿no? A nivel corporativo, trabajar en una empresa como analista, como jefe de un área y demás, y recibir los test, ¿no? O sea, ser el que recibe y no los que hace, está bueno porque es un desafío constante. Vos sentís que estás peleando contra el mundo, digamos, ¿no? Porque sabes que el otro siempre tiene ventaja, digamos. Tiene ventaja, tiene tiempo, tiene mejores recursos que los que vos tenés, porque tu día a día siempre está incendiado. Eh, pero el tratar de zafar de todos esos análisis y de plasmar valor sobre lo que haces en tu día a día, a largo plazo, te da un beneficio que no se ve en consultoría. Bueno, vos en Ujú. consultoría es one shot, vas, haces algo y te vas, y ya está, y no ves cómo sigue, ¿no? Y no ves qué pasó con eso, ¿no? Totalmente. En esto sabes que hiciste algo y eso que construiste se convirtió en algo que fue mucho mejor. Digamos. No sé, mira, te lo voy a dar con un ejemplo bien concreto que sale un poco de seguridad, pero cuando yo estaba en la petrolera, cuando yo entré a la petrolera, la comunicación entre todas las plantas y nosotros eran vía RAS server, ¿sí? O sea, llamadas telefónicas entre modems para pasarse la información una vez a la semana para poder sincronizarla en las bases centralizadas. Y cuando me fui de ahí, había una WAN montada, digamos, en donde teníamos X25, teníamos MPLS en las versiones más nuevas, digamos, ¿no? Teníamos toda una red montada y sobre eso montado seguridad que no existía antes, digamos, no existía por tiempos, por épocas, ¿no? Ujú. Pero vos viste como algo que está muy mal, lo pudiste cambiar tecnológicamente, pero encima lo pudiste implementar como vos querías. Eso para mí tiene un recuerdo hermoso. Sí. No, En las buenísimo. consultoras, lo que tiene para mí de bueno y de trabajar de una empresa de un lado a otro es que vas conociendo mucha gente, muchas estructuras distintas,
muchos procesos distintos, muchos, y sobre todo muchos por qué, digamos, ¿no? Porque a veces uno hace un test y dice, ¿por qué dejan esto abierto? Claro, Y por ahí hay un porqué. claro, claro. Entonces, ¿no? Pues lo primero que hacemos es cuando encontramos algo es decir, ¿cómo van a hacer esto? ¿No? Pero el cómo van a hacer esto es desconocer toda la historia de lo que vino atrás. Y quizás atrás hubo un montón de análisis que hacen que eso quede abierto igual, digamos, y se hace Claro, por algo, digamos, ¿no? A veces por descuido, pero a veces totalmente. puede llegar a tener un fundamento. Es cierto, no, está buenísimo y sí creo que uno va ganando distintas experiencias en distintos entornos y después uno lo capitaliza a veces a largo plazo y está bárbaro. Y una cosa también con la que no quería dejar de meterme es por el lado de una cualidad particular que me parece que tenés vos, que es la capacidad de comunicar a full, y eso lo empezaste a volcar muy temprano en dar charlas, capacitación, etcétera. ¿Cuándo arrancó eso? ¿Cuándo empezaste a dar cosas y a contar lo que sabías ponerte del otro lado? Bueno, gracias primero por decir que de mi capacidad de comunicar. ¿Sabés que no tengo idea realmente cuándo empezó? No, no sé cuándo empezó. Yo sé que cuando estaba en la escuela, en el secundario, era muy tímido. Y un día, en una clase de educación cívica, descubrí que podía hablar mucho Wow, y que se entendía lo que yo decía, digamos, ¿no? mirá. Y en esa clase empecé a soltarme y a partir de ahí en el resto de la escuela. ¿Cuándo empecé con el tema de las charlas internamente y demás? No lo sé, no lo sé porque me fue natural. Creo que empecé con las charlas internas dentro de la empresa, dentro de la primera en la que estuve, después en la petrolera lo mismo, después en las consultoras lo mismo. Creo que se fue dando naturalmente, digamos, ¿no? No, Claro, claro. por eso no recuerdo cuál fue mi primer charla, digamos. Claro, claro. ¿Y seguís entrenándote y preparándote para comunicar o ya es algo está que tan integrado que bueno, ya sale y solamente preparás las cuestiones técnicas? No, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Sigo revisando muchos formatos distintos. También mi Ujú, forma de comunicar fue cambiando con el tiempo, digamos, ¿no? No soy de sentarme particularmente a hacer cursos largos relacionados a oratoria o a ujú, eso, no, pero porque no me llama la atención solamente, no por otra cosa. ujú. No porque no crea que no sirvan, todo lo contrario, creo que sirven un montón, digamos, pero no me ubico yo en ese lugar, digamos, ¿no? Pero sí soy Claro. de leer o de ver muchas charlas de otros y ver qué es lo que me gusta de esas charlas. O sea, más allá del contenido de la charla, de ver cómo la dictó, qué hizo, qué dinámicas usó, o de cómo se movió, digamos, ¿no? Eso sí, presto mucha atención y lo sigo haciendo. Totalmente. Totalmente. Sí, yo creo que hago bastante eso, esto de observar y ver, sacarte como de primera mano esa información en vez de así, ver que tratar de entender a esa persona, o sea, o la efectividad de esa persona dando una charla, está buenísimo. Sí, Em, creo que vamos más a la parte práctica de mm. cómo funciona que de lo teórico, ¿no? O sea, es ver, a ver, Claro. después cuando te lo cuentan decís, tiene sentido, digamos, ¿no? Pero Claro, no, totalmente, totalmente. ¿Qué te iba a decir? Y después, ¿alguna otra cosa? ¿Qué otra cosa, además de seguridad, con qué balanceas tu vida, el resto de las 24 horas? ¿Cómo vienen actividades o cosas que tengas, que tenés hobbies y cosas así? ¿Por dónde vienen? en un momento, hace muchos años, era el fútbol hasta que me lesioné muchas veces y la última dije, ya fue, no estoy para esto. Y ya desde hace unos cuantos años entreno hago Aikido, que es un arte marcial japonesa, digamos, orientada a evitar las peleas más que hacerlas, que ejecutarlas. Y es un arte marcial que realmente me apasiona mucho y bueno, es mi puesta a tierra. Realmente necesito entrenar porque es cuando estoy mal, saturado, trabado con algún problema y entreno, es como que me relajo y realmente puedo encontrar el camino, digamos, ¿no? Entonces esa es mi puesta a tierra y Buenísimo. de hecho lo hago mucho en los viajes también. Bueno, ahora no por pandemia, ¿no? Pero cuando viajo me llevo mi equipo de Aikido en el bolso y voy a entrenar a distintos países, distinta gente y demás. La comunidad de Aikido es muy linda también, entonces eso lo permite. Qué loco, qué loco. Y además de la cuestión del obvia de viajar y que está bueno y uno amplía un poco los horizontes, en cuanto al ambiente de la seguridad, de qué te diste cuenta viajando? ¿Encontraste alguna diferencia entre distintas comunidades, distintos países, hispanos o no hispanos o lo que sea? ¿Cómo fue tu descubrimiento cuando empezaste a viajar? Bueno, son muchos años, ¿no? De viajes, pero hay cosas que son muy comunes en todos, digamos, ¿no? La problemática de que querés contar algo y, y si no están en seguridad te ignoran, digamos, ¿no? Entonces tenés que pelear contra eso, digamos, tenés que explicar qué es seguridad y esas cosas, creo que la atravesamos en todos los países por igual, no Claro, importa si son latinos o si son norteamericanos o si son
No importa, no importa. La verdad es que todos la pasamos igual, la hemos sufrido igual, digamos, ¿no? Algunos con más ventaja que otros, porque después le he puesto más plata que a otros para poder desarrollar sus proyectos, pero básicamente todos arrancamos igual. Después hay algunos temas que sí me impresionaron, es que en algunos países, por ejemplo, las comunidades de los propios de los países no eran tan cercanas como la nuestra, digamos, ¿no? En Argentina, la comunidad argentina con la ECO muy temprana, la ECO en el 2007, digamos, ¿no? 2008, por ahí, esa época, cuando arrancaba, digamos, había una comunidad que se movía en conjunto y hablaban de a poco y se iban compartiendo y buscaban espacios. En otros países por ahí encontraba que eran más distanciados, ¿no? Más peleados entre ellos. Que por suerte lo veo cada vez menos, digamos, lo veo cada vez menos. Antes había una batalla muy grande dentro de un país X, dos o tres bandas y se mataban entre ellas, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, lo bueno es que creo que también esas personas también empezaron a viajar, digamos, ¿no? Y Claro. empezaron a ver en otros lados y empezaron a ir a otras conferencias de otros lados y vieron que no tenía sentido. La verdad que pelearse, si hay mucho para hacer juntos, porque peleamos, ¿no? Totalmente. Y estando tantos años en contacto con España, que es un país tan particular y tan parecido en muchas cosas a nosotros, tan diferente en otras, y un poco también tan lejano, ¿no? Pero ¿qué es alguna cosa que te haya quedado, de que hayas aprendido culturalmente de ellos en cuanto al funcionamiento de forma de trabajo o lo que sea, hasta palabras, no sé, cualquier cosa? Bueno, palabras un montón, me quedan pegadas. Palabras un montón, sí, sí, sí. Y a ellos también de mí, eso no te queda Claro, de claro, duda. me imagino. Pero, a ver, una de las cosas que me gustaron mucho de España, o de la comunidad de hacking de España, es el empuje para organizar cosas, digamos, ¿no? En- No. por ejemplo, nosotros acá organizamos alguna conferencia de hacking y para Mm. que haya más cuesta un montón, vamos, ¿no? Mm, Ahora lo tenemos un poco más difundido y demás. La mm, ECO, la verdad que hizo mucho esfuerzo por también llevarlo fuera de capital, digamos, y que no se quede ahí. En España no está centralizado en un solo lugar. Hay claro. conferencias por todos lados. Bueno, ahora pandemia deja todo fuera, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sin pandemia había una conferencia o dos o tres conferencias por mes en cualquier Claro. lado de España dando vueltas siempre, digamos, chicas grandes, no importa, pero mucho empuje por hacer cosas. Y eso realmente me gustaba mucho de España, me gusta mucho de España. Creo que es eh, un mérito, digamos, que hay que reconocérselos, porque de hecho, si mirás en otros países no pasa tanto. ¿Sí? Si prestás Mm, atención, en otros países hay mm, una conferencia grande central y dos o claro, tres ahí dando vuelta y alguna. claro, ¿Eh? Ellos claro, tienen un claro. montón. Qué bueno, qué bueno. Che, y bueno, por esos tiempos o antes, incluso cuando arrancaste, ¿tenías referentes claros o era más o menos tipo, la gente que estaba en el ambiente en ese momento? ¿Quiénes fueron los que leías constantemente? O sea, digo, antes de las redes sociales incluso, ¿no? Ahora por ahí es difícil. Hmm. Y mira, a ver, David Barroso, que tuve la suerte de trabajar un tiempo con él y que es una persona que aprecio realmente mucho, me llevo muy bien con él. Él es una persona que admiré mucho de su trabajo, admiro realmente su trabajo. Pero bueno, en su momento él había desarrollado Yersinia junto con un colega. Yo en esa época no lo conocía, digamos, solo conocía su herramienta. Yersinia era una herramienta para hacer ataques de Layer 2 y no había muchas, no había ninguna otra en realidad. Vamos, había mucha investigación sobre Cisco, sobre Tricom y demás puesta en esa herramienta. Y, y la verdad que para mí fue un referente, primero porque lo sé mucho, primero admiraba el trabajo de investigación y demás, y después cuando lo conocí también fue un gran impacto. Después tuve no sé, la suerte también de conocer a otra persona que admiraba mucho, que era Fyodor, el creador de Nmap, o AFX, una de Alemania también, digamos que se dedicaba a parte de Cisco, pero Que aparte los confundías, yo conozco la anécdota que te los confundiste. sí, siempre, siempre, siempre. Siempre decía Fyodor a FX o FX a Fyodor y era un lío eso, se enojaban. Pero bueno, me hiciste acordar de eso, no me acuerdo. Este, pero a ver, y después referentes, la verdad que muchos, y todavía los sigo teniendo, todavía hay muchísima gente que admiro y que sigo leyendo con mucha atención. Y en Argentina, obviamente a Gera, a Nico Weisman, digamos, a Fede y a Fran también, digamos, ¿no? Tengo mucho aprecio por ellos, por el trabajo que han hecho. Eh, bueno, de Core, muchos chicos de Core que la han Sí, roto sí, realmente. Así que sí, claro. hay muchos, muchos referentes.
Qué bueno, sí, totalmente. Creo que, aparte, particularmente en Argentina tuvo, más allá del mercado hispano, pero en Argentina hemos tenido buenas personas que han sido representantes del tema seguridad, etcétera. ¿Crees que hay algo en particular que hubo ahí? O sea, ¿por qué será que había tan concentrado en Argentina unas figuras o temas que como la seguridad que realmente... Es una buena pregunta, no lo sé, porque aparte el nivel técnico que han tenido, no sé, un Nico, por ejemplo, un Nico Weisman, digamos, ¿no? Ujú. Que eh, realmente no sé de dónde sale, no sé si será el clima o, o Sí, qué. sí, Hay algo que para mí sí es clave, que en Argentina siempre nos tuvimos que rebuscar con todo, digamos, ¿no? Y claro, eso, tal cual. cuando queríamos acceso a Internet había que rebuscársela, cuando querías tener una computadora había que rebuscársela, y para todo había que Totalmente. rebuscársela, y creo que eso también empujó mucho en nuestro sector, ¿no? No sé Totalmente. si ese fue el motivo, no lo sé, realmente no lo sé. Pero sí, no tengo duda de que acá hay muy buen material, eso sin duda. A full, a full. Creo que cuando a Nico hace muchos años le pregunté su opinión sobre esto mismo, me dijo, no sé, algo en el agua, para él, algo en el agua. Digo, era inexplicable, así que Puede realmente, ser, puede ser. pero sí, creo que todos coincidimos en que hay algo de esto de tener que rebuscársela y tener que hacer más con menos, etcétera. Te presetea, te genera un mindset de eso. Tengo uno de mis amigos que está en España, además, mira muchos videos de argentinos, digamos, ¿no? Mm, De gente haciendo cosas en Argentina, de cosas de electrónica, temas de hacking de electrónica o hacking ¿cómo es? De bajo nivel. Y es un pibe que sabe un montón. Y me dice, siempre me encantó ver cómo lo hacen los argentinos, porque los argentinos lo hacen con cosas que no consiguen y que nosotros las claro. compramos por Amazon. Dice, y ustedes, esto no lo... dice, como, siempre los videos dicen, como no encuentro esto, no tengo esta herramienta, hice tal otra cosa. Y dice, y me encanta eso, decía, porque Claro, 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 creo que va por ahí el camino, creo que va por ahí. sí, sí, totalmente, totalmente. Volviendo a la cuestión de la electrónica, ¿tenés alguna forma o sea, tenés tu descripción del por qué te gusta tanto? Porque yo sé que vos estás apasionado como yo y los dos lo elegimos como carrera y es algo que es difícil de explicar y que por supuesto a mí me ayudó mucho, por ejemplo, a entender la seguridad. ¿Cómo te apalancaste vos en esos conocimientos o qué es lo que te gustó o que te gusta tanto de la electrónica en tus palabras? Bueno, hay dos cuestiones. Primero que es herencia familiar, digamos, ¿no? Mi papá era técnico electrónico, tuvo una fábrica de radios, que fue una radio que se utilizó bastante acá. Después, cuando cerró la fábrica, se quedó con un taller, entonces en casa siempre hubo mucha tecnología, desde que yo era muy chiquito. Y yo estaba con él en el taller, desarmando, armando, y siempre en casa se hacían cosas, digamos, ¿no? Yo siempre era, por ejemplo, en la escuela, era muy malo con las manualidades, terriblemente, y sigo siendo muy malo con las manualidades, sigo siendo terrible, digamos, ¿no? Pero, pero me gustaba la electrónica, y eso valía mucho en esa época, porque no había Arduino, no había nada de todo esto, Claro, ¿no? claro, tal cual. Entonces, me acuerdo que teníamos que hacer un teatro en miniatura, y había que armar, viste, con los muñequitos, qué sé yo, y yo... Era un asco haciendo eso, mis muñequitos eran horribles, eran feos, ni las mesas me salían pareja de agua, ¿no? Eran horribles. Pero ¿qué le había hecho al teatro? Le había puesto cortinas con dos motorcitos que se cerraban y se abrían y lucecitas adentro que brillaban. La rompí con eso. Obvio, obvio. Era el dios de los teatros. Mi muñeco horrible, pero con toda la iluminación quedaba genial, digamos, ¿no? Qué bueno, qué Entonces, bueno. por eso yo creo que viene un poco de la familia, pero además, la electrónica creo que me da mucha libertad. Entonces, puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, desde automatizar mi casa o, no sé, o aplicar mejoras al auto o, no sé, lo que yo quiera. Como me siento que me da libertad. Está Y eso que buenísimo, ¿no? Me siento que no encanta. conozco nada, de electrónica. No, no, pero Pero y aparte es algo, entre lo que es tecnología, es de lo que avanza también a pasos gigantados y como es difícil seguirle el ritmo a lo que pasa, obviamente, así que, pero sí está buenísimo. Clau, y cuando la gente se te acerca para preguntarte, o sea, que se quiere meter en el tema, se quiere meter en el mundo de la seguridad, vos atravesaste un montón de temáticas, tuviste mucho tiempo metido desde ingeniería social, no sé, algo de más técnico, bien fierrero, más de procesos, jugaste en toda la cancha, seguro, y cuando la gente se te acerca sabiendo todo eso, ¿qué les decís? ¿Cómo los orientás? Porque viste que es difícil, obviamente no se puede dar un consejo que sea para todo el no. mundo igual. Y menos ahora, ¿no? Porque avanzó Claro. tanto y se abrió tanto el campo, digamos, en otra época.
no sé, 2005, nosotros nos metíamos mucho con temas de celulares también, con las BlackBerry, después con los Android más adelante y demás. Y para mí es un mundo ahora, actualmente es un mundo lejano, o sea, yo ya no hago nada de Claro. análisis sobre teléfono. eh, y, mm, y pasa eso, digamos, que cambió tanto y se amplió tanto el camino que es muy difícil dar un consejo. Yo un poco, a veces lo que hago cuando nos sentamos con alguien que se quiere meter, con sobrinos, familia, amigos y demás, que nos sentamos a charlar, siempre trato de entender qué es lo que les gusta, ¿no? Y sobre lo que les gusta es empujarlos, digamos, ¿no? O sea, si a vos te gusta el desarrollo, te gusta la parte web y demás, bueno, metete en seguridad web y dale para adelante, no te metas en forensic y demás, porque es como reconstruir toda tu línea de pensamiento, ¿no? Claro. Es un poco enfilar hacia donde estás orientado, pero meterle seguridad a eso. Lo que siempre Claro. aconsejo es que por lo menos le pongan foco, vamos, ¿no? Que si te vas a meter con algo, es ponerle foco a eso, no amplíes, no quieras aprender un poco cada cosa porque no aprendes nada. Y en el medio te cambia, entonces tampoco te sirve. ¿Vamos, no? Entonces, mejor es poner foco a uno y darle duro a eso con todo lo que puedas. Totalmente, totalmente. ¿Y encontrás que hay, cuál encontrás que en realidad que sea la principal dificultad que encuentra la gente cuando se pone a estudiar seguridad? ¿Es algo más eso, del orden de ponerle horas, del orden de no entender algo técnico? ¿Por dónde lo encontrás? Bueno, es una buena pregunta, porque depende de los perfiles, ¿no? Hay Ujú. algunos que creo que le faltan más horas de vuelo, digamos, ¿no? Que es dedicarle más tiempo. Otros que no, quizás la base con la que empezamos nosotros fue diferente porque al no haber información, tenías que investigar. Y hoy al haber tanta información, querés la información más rápido, entonces vas a Claro. buscar el camino más fácil. No me sale esto, y miro un video en YouTube y sigo los pasos, y no aprendí, ¿no? Porque al final seguí un tutorial, ¿no? Nosotros no Claro. teníamos el video en YouTube, entonces nos metemos 40 horas hasta que lo hacíamos andar, ¿no? Y ahí aprendíamos Totalmente. en ese proceso. Yo creo que eso cambió mucho, digamos, para bien y para mal, ¿no? Para bien porque te agiliza un montón y avanzas más rápido en otros pasos, pero te deja con menos bases. A full, a full. Sí, estoy totalmente de acuerdo en la visión de nada, que la gente se acerca, muchas veces pasa eso. Y dentro de de las cosas que a vos te costaron, digo, ¿tenés alguna cosa que te haya, en la carrera en general, puede ser algo técnico o algo por el momento, lo que sea? ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué es lo que sentís que en qué momento la pasaste peor porque estabas remándola más por alguna razón? Pero en aprendizaje, decís En vos. cualquier cosa, en la carrera en general, o sea, un día, no sé, una época que no Uy, has tenido tengo montones de trabajo, anécdotas que las o tuve que remar un montón. bueno, puede ser una de esas, quién sabe. A ver, espera, si querés, arranco por una en una conferencia, mirá, digamos, A ver, por favor, por en favor. una conferencia me invitan a dar una charla a Panamá. Yo no conocía Panamá, no había ido nunca a un lugar hermoso. La persona que me lleva a Panamá para dar la conferencia, yo en esa época era muy early adopter de todo, digamos, ¿no? O sea, salía algo, yo lo implementaba, y si salía el sistema operativo no lo instalaba, y si salía algo nuevo lo compraba, ¿no? Después fue cambiando en mi vida, pero en esa época había salido Windows Vista, recién salido Windows Vista, recién salido Windows, ¿no? Cuando sale Windows Vista, lo instalo en la máquina, tenía una BIOS, me voy a dar la charla con el Windows Vista recién instalado y tenía mis máquinas virtuales para hacer todas mis demos y dar toda mi explicación y iba a hablar sobre tipos de ataques y demás, en vivo, con demos en vivo, ¿no? Nada grabado. Claro, claro. Entonces voy, bien como siempre, llego primero, conecto la ficha, todo para hacer las pruebas que se ve bien en el proyector y 2 minutos antes de arrancar la charla, viene que organizaba la charla y me dice, necesito presentar algo yo primero. Dije, bueno, pongo un pendrive. Dije, no, pendrive no. Digo, si querés usar tu máquina. Entonces desconecté el cable video, puso su máquina, mostró, dio la charla, inició y dio la bienvenida a todo y me devuelve el cable para enchufar. Cuando enchufé el cable, Windows Vista se le dio por hacer un hermoso blue screen, se corrompieron todas las máquinas virtuales y no pude levantar ninguna en la charla, así que tengo que dar la charla explicando las demos en una pizarra. Ese Ah, fue para mí genial. el día más caótico que lo ¿En tengo acá serio? atravesado. Ah, ¿qué año fue eso? Más Es, o menos.
creo que fue en el 2009, por ahí, sí, no estoy Sí, no. seguro, el Y sí, año, no porque estoy claro, seguro. está en sí la época de vista, está un poquito por ahí Más o empezando. menos, ¿no? 2009, Quizás, 2010 sí, tiene que sí, ser por tal, ahí. Sí, tal cual, tal cual. Sí, que sí, loco, creo sí. que, o sea, de hecho, no sé, creo que levante la mano a quien que tenga unos cuantos años de experiencia en conferencias que no le haya fallado una demo, es tipo, No, me estás mintiendo, o sea, si nunca a te falló una pleno, a demo, pleno. Aparte me fallaron demos en lugares muy particulares. Una vez me falló una demo, adelante de un escenario donde eran toda gente de fuerzas de seguridad y yo estaba, transpiraba, como qué en loco. otro país, ¿no? Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Y Qué después loco, en la qué loco. carrera hay cosas que me costaron mucho, muchas, pero desde proyectos, desde haber metido la pata, no sé, una vez borré sin querer los PST, digamos, los archivos de correo de uno de los directores más altos ejecutivos de la empresa y no había más backup, lo borré, borré los archivos y el backup, borré todo. Au. Que acá me echan al demonio, pero no, por suerte no me echaron. No, Ay, qué sí, sí, loco. sí. Errores muchos y así se aprende también. No, totalmente. Y eso también, suelo tratar de que surja algo de eso, porque si no la gente solamente ve la parte linda y dice que a esta persona siempre le fue bien, mirá, fue creciendo, bla, qué copado, pero en el medio un montón de veces que uno fue 3 pasos para adelante, 4 para atrás, 5 para adelante, 1 para atrás, y a veces no es tan lineal, claramente, ¿no? Así 100, que 100. está Hay bueno. una cosa, cuando las charlas en las conferencias como DEF, Black Hat y demás, empezaron a salir todo lo que ibas a ver antes en Twitter, empezó a cambiar un poco la concepción de esas charlas, ¿no? Antes ibas a Mm, DEFCON y te enterabas de claro, una técnica, una herramienta nueva, ahí. claro, Ahora, en un determinado momento, vos ibas y ya la sabías por Twitter, digamos, ¿no? Es claro, así, tal desde cual. hace unos años. A mí Claro, me claro. encantó ver una charla de Charlie Miller, que fue cuando descubrió el bug del calentamiento de las baterías, digamos, ¿no? Ujú, sí. La falta de control de baterías y la hacía calentar. Esa fue la primera charla que fui a ver en ese cambio, digamos, ¿no? Cuando Mm, ya ibas sabiendo lo que ibas a ver, sí, digamos, ¿no? claro, Pero claro. Charlie, en vez de contar la falla en sí, se dedicó a contar todo el proceso de investigación. Entonces, Sí. contó experiencias como que haber comprado 50 baterías y que las 50 como estaban construidas en otro lugar distinto, no eran compatibles con lo que él tenía, entonces no servían para hacer las pruebas, entonces tenía Mm, 50 baterías para regalar, y bueno, todo ese proceso de me mm, fui equivocando y me fui saliendo mal, y después esto hice, me salió mal, y después claro, hasta que llegué y lo hice bien, digamos, ¿no? Eso me parece que es totalmente. genial, digamos, porque ahí te rompe un poco el esquema de que todo sale bien de una, no sale bien de una. Totalmente. Sí, creo que de hecho Charlie Miller creo que fue un antes y un después en la propuesta esa de hacer charlas de research, empezando contando todo el recorrido, fue uno de los primeros que debe haber hecho eso, así que está buenísimo y Tal cual. setió precedente para un montón de gente que lo hizo después, que está buenísimo, sí. Y ahora que hablamos de Black Hat Death con Charlie Miller y este tipo de historias contando con mucha riqueza de información, me acordé de una persona que no nombré que también admiro muchísimo, que es César Cerrudo, digamos, ¿no? Sin duda. Por Otro supuesto, crack, sí, César, digamos, ¿no? otro crack, un César grande. también, otro crack que dio mucho en el sector, que da mucho todavía en ese sector, Ujú, y que además es muy bueno contando las anécdotas de todo lo malo que le salió hasta que hizo total. algo que la rompió. Totalmente, totalmente, sí, sí. Aparte, tiene un estilo muy particular, muy tranquilo, muy así como que parece que este pibe no va a romper nada y después de repente. Sí, tal cual. Totalmente, así que Un sí, que crack. genial. Y después, como para ir cerrando, ¿cuáles son tus fuentes de información actualmente? ¿Qué lees? O sea, cuando estás en redes sociales o newsletter, lo que sea, ¿cuáles son tus fuentes principales en seguridad para enterarte de lo que está pasando? Es una buena, una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque realmente leo mucho de todo, digamos. Leo mucho en inglés, leo mucho en español también. Ya por ahí no sigo tanto una estructura, no sigo tantos foros y demás, Mm, sí. pero sí busco muchas publicaciones, busco muchos papers, busco muchas Mm, conferencias y tratar de sentar bases, digamos, ¿no? En las redes sociales. Más que nada, tratar de entenderme lo que más novedoso o recién sale, digamos, enterarme la noticia, pero después claro. voy a buscar la fuente, por lo general, digamos, de dónde sale, ¿no? Por ejemplo, a mí, mi tema que está muy relacionado con toda la parte industrial, no sé, el blog de la gente de Dragos, por ejemplo, para mí es un gran blog, Mm, escriben muy bien, desarrollan muy bien las investigaciones, ¿no? A ese nivel me gusta, pero... Y las redes sociales solamente como un punto de referencia para el día a día, o para lo rápido, ¿no? totalmente, totalmente. Sí. ¿Y redes sociales solés usar? ¿Querés dejarnos alguna referencia para la gente te siga? ¿Cuál es tu red preferida o la que más publicás o lo que Eh, sea? uso Twitter e Instagram, con las dos con el mismo usuario, con Holsec.
Twitter desde hace muchísimos años, pero realmente con la que más actividad tengo es con Twitter, digamos, porque la uso en este fin, digamos, ¿no? No suelo Claro. hablar mucho, no hablo de política, por ahí sí a veces me escapa y hablo un poco de fútbol, pero bueno, Claro. Y bueno, sí, sí, cuando sos de River pasa esas cosas, ¿no? y pasan esas cosas. Esas cosas. Pero bueno, si no, normalmente sí, es la que más utilizo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Clau, la verdad que estuvo buenísimo toda esta charla. Tenía muchas ganas de charlar con vos por muchas razones. Primero, porque me gustaría que la gente te conozca más y esto es una forma de hacerlo. Tuve la suerte de trabajar con vos cuando yo también estaba arrancando con consultoría y empecé a trabajar en serio, meterme en consultoría con colegas, etcétera. Así que para mí fue genial haber laburado con vos y haber aprendido tanto Igual. de vos. Realmente fue espectacular. Así que nada, siempre que cuando se sepan, a ver todo lo que están escuchando, sepan que cuando yo en clase menciono gente de la que aprendí, etcétera, Claudio está entre esos, solamente no lo quiero quemar, si no lo diría más veces. Así que mi acknowledge por todo eso y por todo el material que produjiste, las charlas, todas las cosas entretenidas en las que te metiste, que creo que esas cosas, son cosas que quedan y la gente después las va a mirar por mucho tiempo porque va más allá de la tecnología. Creo que las personas ahí hacen una diferencia importante y creo que vos hiciste eso. Así que te agradezco mucho Gracias. particularmente. No, Fede, gracias. Y para mí también fue un placer haber trabajado con vos y compartido tantas cosas como ISA también, como la asociación. Y la verdad que la hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas juntos. Y eso es lo lindo de todo esto, ¿no? A full, espectacular. Bueno, Clau, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Fede. Gracias por todo. Bye bye.